Muy bien, ahí démosle aceptar la grabación para que no tengan el mensaje ahí. Creo que a veces hay dificultades de conexión y algunos la conexión los saca y se vuelven a conectar. Voy a tratar de estar al pendiente si esto pasa, porque a Jesús Vélez ya lo veo que se desconecta y se conecta, es a veces por las situaciones del internet, ¿verdad? Pero bueno, que Dios los bendiga. Vamos a dar inicio entonces a nuestra segunda clase sobre legalismo. Ustedes vieron un video que se les dejó y es un video muy simple y muy sencillo. Recordemos que el legalismo es querer ganarse la salvación y las bendiciones de Dios obedeciendo al pie de la letra todo lo que Dios pide. Querer ganarse la salvación y las bendiciones de Dios obedeciendo al pie de la letra lo que Dios pide. Cuando esto pasa, dice aquí que el legalismo le roba la gloria a Dios porque si la persona se gana las bendiciones, entonces el héroe es la persona, ¿verdad? Él es el que con sus actos se ha ganado las bendiciones, él es quien con sus actos se ha ganado la salvación, entonces pues finalmente él es quien se lleva la gloria. Por eso dice esta diapositiva que el legalismo le roba la gloria a Dios. Les voy a platicar una historia. ¿Alguien sabe quién es esta persona que está aquí? ¿Ha oído hablar de él? ¿La ha visto? ¿Sabe algo de él? Bueno, es el personaje de un cuento. El cuento se llama El Barón de Munchausen. Es un hombre que iba a las guerras y cuando regresaba platicaba todas sus aventuras, pero las aventuras que platicaba eran aventuras bien fantasiosas. Entonces, en una ocasión platicó que él, para llegar del otro bando del ejército, se montó en una bala de cañón y fue de esa manera como pudo pasar del otro lado del ejército. Obviamente nadie le creía todas sus historias que platicaba. Luego dice que estuvo en un campo perdido, en un bosque perdido, y ató a unos patos para poder salir de ahí, y fue así como logró salir con unos patos atados. Y esta es la que más me gusta porque es la que ilustra la clase del día de hoy. En una ocasión cayó en un pantano, en unas aguas movedizas y se estaba hundiendo. Y él dice que la manera en la que logró salir fue jalándose el solito de los pelos, de los cabellos y sacándose el solito. Obviamente, pues esto es una historia sumamente fantasiosa y nadie la cree, porque de un pantano no puede salir solito. ¿Quién nos quiere platicar la historia del video? Comienza hablando de un muchacho llamado Pedro que se cayó en un hoyo. A ver, alguien, díganos cuál era la situación de Pedro, por favor. A ver, ¿quién se anima? Roberto, adelante. Sí, bueno, la situación de Pedro era al principio, pues, estaba dentro del pozo pidiendo ayuda. Y como se ve en el video, ya la gente empieza a rescatarlo y él desea haber salido solo del pozo, cosa que nunca hubiese pasado.
¿no? Porque estaba dentro de un pozo y él mismo quiere salvarse. Y eso es imposible. Siempre es con la ayuda de alguien que podría haber salido de ese pozo. Gracias, sí, así es. Muy bien. El problema de Pedro era el orgullo, era la fama, era que a él le hubiera gustado ser el héroe y salir solito, sin ayuda. Es un problema que tenemos los seres humanos. Nuestro orgullo, muchas veces tenemos un problema y no lo queremos descansar con nadie. Queremos cargarlo nosotros solos. Y todo ese tipo de cosas, pues son propias del orgullo humano. Eso es lo que vemos en Pedro. Pedro quería salvarse a sí mismo. Finalmente, el legalismo también tiene que ver con el orgullo humano. El legalismo tiene que ver con personas que buscan ellos mismos ganarse la salvación y ganarse las bendiciones de Dios. Exactamente, así es. ¿Qué deseaba Pedro? Deseaba ser capaz de sacarse a sí mismo Buenos del datos muy hoyo, lejos porque estaban saltando y saltando, entrando en el portón. que uno es capaz de Estuve salvarse a sí mismo y ganar su revolteando, propia salvación. Eso es lo que nos enseña la historia de no comía. Pedro. Y Pedro se ¿Cuál comió es? una tacita de alimento ahora que llegué. Cuando está alguien. Sí. Ok, voy a desactivar un audio. Estamos escuchando una ¿A qué hora? bocinita, ¿sale? No. Entonces voy a desactivar un audio. Muy bien. Pasado a la condición espiritual. Así como Pedro, pues no podía salir solito, la pregunta es, ¿cuál es nuestra condición cuando venimos a este mundo? ¿Cómo nacemos? ¿Cómo llegamos desde chiquitos a este mundo? A ver, esa pregunta viene en el video. A ver, Lady, usted nos quiere contestar. Adelante. Sí, pastor, pues nosotros nacemos obviamente con el pecado de nuestros padres, pecado original de Adán y Eva, y nacemos espiritualmente muertos. No, eso fue lo que entendí, que no nacemos sin Dios, porque Dios fue el que nos amó primero a nosotros antes que nosotros lo buscáramos a Él. Muy bien, es cierto. Mucha gente dice que cuando un niño nace, el niño nace bueno y nosotros lo hacemos malo, ¿sí? O sea que él nace bueno y los ejemplos que le damos lo hacen malo. Sin embargo, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que desde que nosotros nacemos, nacemos en pecado. Heredamos el pecado de Adán. Entonces, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, desde ahí ya tenemos la condición de pecadores, ¿sí? Desde ahí, desde la gestación, desde el vientre. No al nacer ni al crecer, sino desde el vientre ya somos pecadores. Fíjense las expresiones que la escritura utiliza: físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados y separados de Dios. Nosotros no podemos iniciar el proceso de salvación, ni podemos concluirlo. Iniciar el proceso de salvación es que yo decido acercarme a Dios, ¿sí? Y concluirlo significa que Dios se acerca primero y yo decido si sí o si no. Ni una de las dos, ni la empezamos ni lo concluimos. Nosotros desde el momento de la concepción, desde el vientre, ya somos pecadores. Dice David, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La palabra hace referencia a desde que él estaba en el vientre. No cuando nació, sino desde el vientre. ¿Saben por qué? Porque en la Biblia el ser humano tiene vida desde que está en el vientre.
Esa es la razón por la que nosotros no deberíamos apoyar el aborto, ni deberíamos de estar de acuerdo con el aborto, porque para la Biblia, desde el vientre ya está la vida. Por ejemplo, a lo mejor se acuerdan de esta historia. En el libro de Génesis se habla de dos hermanos, uno se llamaba Jacob y otro Esaú, que estaban en el vientre de la mamá, y desde que estaban en el vientre de la mamá, ¿qué hacían? Se estaban peleando, se estaban dando de trompadas y de patadas, y la mamá se daba cuenta de que ya desde ahí estos dos eran bien peleoneros. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el vientre ya eres un problema. Desde el vientre ya estás con vida y ya estás actuando. Para la Biblia, desde que estás ahí ya eres un ser humano, ¿sale? No eres un ser humano a partir de ahí, de que naces, ni de que creces, no. Desde que estás en el vientre ya eres un ser humano, y desde ahí ya eres pecador. Desde ahí ya soy pecador. También tenemos otra historia de dos muchachos, también gemelos. Uno se llamaba Fares y otro se llamaba Sara. Y Sara iba a salir primero del vientre de su madre cuando iban a nacer, pero Fares que lo agarra, que lo regresa y que sale él primero. Esa historia está en el libro de Génesis, ¿sale? Desde el vientre hay vida. Y también, si ustedes se acuerdan, cuando Juan el Bautista, bueno, cuando la mamá de Juan el Bautista está embarazada y la Virgen María la visita, la criatura salta en el vientre, reacciona desde el vientre. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el vientre ya hay vida. Desde el vientre el niño ya es pecador, y desde el vientre el niño ya puede creer. Hoy en día, fíjense, los estudios de prenatalidad ya han comprobado que el bebé, desde que está en el vientre, ya escucha la voz de su mamá, ya escucha los sonidos externos. De hecho, hasta existe una colección de música clásica exclusivamente para que la mamá embarazada la esté escuchando, y eso le trae paz y tranquilidad al bebé. O sea, hoy en día sabemos que ya desde ahí hay vida. Por esa razón, tan pronto como un niño nacía en Israel, ¿qué hacían? Lo dedicaban a Dios. Lo circuncidaban y se lo dedicaban a Dios, porque ya desde ahí un niño debía de ser puesto en las manos de Dios. Acuérdense de que la Biblia define la fe como certeza, como confianza, ¿sale? Ahora, un bebé puede confiar y puede tener la certeza de que van a estar bien las cosas. Pues sí, de hecho el bebé, aunque su mamá no esté al lado de él en la cuna, la puede oler a 8 metros de distancia. Así que si ella está en otra habitación, el bebé sabe que ahí está su mamá, ¿sí? Y por eso se siente tranquilo, se siente cómodo, se siente bien, porque ahí está su mamá. El bebé puede confiar, el niño puede confiar, el niño puede tener fe, porque la fe no es un razonamiento, la fe es confianza. Y muchas cosas, aunque no las entendemos, confiamos en Dios y tenemos fe, y eso lo puede hacer el niño. Por esa razón, en Israel, desde chiquito, desde bebé, se le entregaba a Dios, se le consagraba a Dios, porque el bebé podía confiar desde que nacía. Entonces, nacemos pecadores desde que nacemos, y como pecadores nosotros no buscamos a Dios. Al contrario, como pecadores nosotros le huimos a Dios. Dice el libro de Génesis, le dice Adán a Dios: oí tu voz, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Eso es lo que hacemos, escondernos de Dios, es lo natural. Lo natural es que nos escondamos de Dios, que no querramos saber de Dios. Dice Romanos, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Sale? Grabémonos bien esto. La Biblia dice que nosotros, los seres humanos, no somos los que buscamos a Dios.
Dios es el que viene y nos busca a nosotros, porque nosotros somos pecadores. Y como pecadores, ¿cuándo nos vamos a acercar a Dios? Pues nunca. Si Dios no viene a nosotros con su palabra, nosotros por nuestra cuenta, ¿cuándo nos vamos a acercar a Dios? Pues nosotros no nos vamos a acercar. A ver, ahí va una pregunta. Cuando una persona llega, ¿qué opinan ustedes? A una iglesia. Fíjense que quienes somos pastores ya de mucho tiempo, a mí me ha tocado pastorear iglesias pues, un poquito grandes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la persona llega por primera vez a una iglesia, normalmente no llega buscando a Dios. Normalmente llega porque perdió su trabajo Ahí. y quiere que Dios le dé otro trabajo. Entonces viene buscando recuperar su trabajo. O si perdió a un ser amado, viene buscando que regrese el ser amado. Por eso ahí les va esa pregunta. Cuando una persona llega, se acerca por primera vez a un templo, a una iglesia o a algún lugar de reunión, por primera vez va buscando a Dios, así de todo corazón y con toda el alma, o va buscando que oren por él para que tenga trabajo, para que regrese el ser amado, para todo eso. A ver, Roberto, ¿qué dice usted? Bueno, personalmente, profesor, yo fui a la iglesia, como estoy buscando tal vez consuelo porque andaba mal en el matrimonio. Y una vez mi esposa fue también porque estaba mal de salud. Eso fue lo que nos llevó a la iglesia, no buscando a Dios en realidad. Ok, gracias, Roberto. Qué amable en su respuesta, pero sí, yo cuando era joven y iba a la iglesia, pues iba porque ahí estaban mis amigos, iba porque pues, había convivios, y iba por ese tipo de cosas. Pero, ¿saben una cosa? Wildrido, si nos hace el favor de apagar su microfonito, por favor, para que podamos escuchar a todos los demás, ¿sale? Entonces, no nos acercamos por primera vez buscando a Dios. Nos acercamos por curiosidad, porque nos invitó un amigo, porque hubo un convivio, porque necesitábamos que regresara el ser amado, porque estábamos deprimidos y queríamos superar la depresión. Y bueno, nosotros así es como normalmente nos acercamos. Y ya ahí Dios tiene misericordia de nosotros y Él toca nuestra vida con su palabra y entonces ya hay un encuentro bien. Pero como somos pecadores, nunca somos nosotros quienes así a la primera y de todo corazón vamos a buscar a Dios. Lo vamos a buscar una vez que Dios ya tocó nuestro corazón, una vez que Él ya vino a nosotros, generó un amor, entonces hay una respuesta de nuestra parte, pero no desde el principio. La Biblia dice que somos pecadores y que nadie, ni un ser humano, busca a Dios. Todas estas expresiones las utiliza para hablar de nuestra situación antes de conocer a Jesucristo. Nos ha llamado de las tinieblas, vivimos en las tinieblas, por naturaleza hijos de ira, esclavos del pecado. El hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, le parecen locura, muertos en nuestros delitos y pecados, cegados, como ovejas descarriadas, hijos del diablo, así nos dice la Biblia, sin Dios, ¿verdad? En otro tiempo eran tinieblas. Fíjense, la intención de la carne es enemistad con Dios, o sea, olvídense de esa idea de que yo busco a Dios y Dios me perdona. No, nosotros no empezamos, nosotros nunca empezamos la obra para buscar a Dios. Es Dios el que nos busca a nosotros. Él toma la iniciativa. Dice esta diapositiva, al igual que un hombre físicamente muerto no puede decidir seguir a nadie, así una persona espiritualmente muerta no puede decidir seguir a Jesús.
es el Espíritu Santo quien tiene que ir a él primero, no al revés, ¿sale? Entonces, si nosotros estamos aquí es porque Dios en su misericordia se mostró a nosotros. No fuimos nosotros los buenos que dijimos, no, ahora sí ya, voy a cambiar y ya decidí seguir al Señor y tener una vida nueva, te amo con todo mi corazón. No, 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 eso no lo hacemos. Dios empieza a hacer la obra en nuestra vida. Dios toma la iniciativa y por eso dice Efesios, acuérdense que todas estas diapositivas las pongo en el grupo para que las descarguen y las tengan. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Él les dio vida, ¿sale? Dios es el que viene a nosotros a revivir nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser. Luego dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es el Señor el que inicia todo. Es Él el que viene. No soy yo, no somos nosotros, ¿sale? Dios lo hace todo. Este versículo es muy hermoso, es muy bonito porque dice, como desciende de los cielos la lluvia, compara la palabra de Dios con la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Fíjense lo que hace. Ahí está una semilla muerta en la tierra, ¿sale? Está muerta, no tiene vida. ¿Qué hace la lluvia? Riega la tierra, la hace germinar, la hace producir y hace que dé semilla. ¿Quién lo hace todo? La lluvia. Y dice después, así será mi palabra. ¿Sale? Entonces, yo aquí estoy, pecador, y me llega la palabra de Dios y ella es la que va a hacer toda la obra en mi vida. Va a despertar la fe, va a hacer que yo ame a Dios, va a hacer que yo dé fruto en mi vida, ¿sí? Este versículo es hermoso porque nos hace referencia a que la palabra de Dios es la que lo hace absolutamente todo, ¿sí? No inicio yo. Si Dios no tiene misericordia de mí y me permite escuchar su palabra, yo estaría completamente lejos de Dios. Todo es por su gracia y porque Él así lo permitió. Dios lo hace todo. Dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Fíjense, la gracia de Dios nos salvó por medio de la fe. Ahora, esta no nació de ustedes. ¿Qué no nació de ustedes? La fe. La fe no nace de ti. La fe Dios te la manda para que puedas creer. Esta no nació de ustedes, sino que es don de Dios. La fe es un regalo que Dios me da para que yo pueda creer. Es como si Dios me mandara una pelotita que yo se la tengo que regresar, ¿sí? La fe viene a mí y con la fe yo respondo a Dios con la misma fe que Él me ha mandado. Este es un esquema equivocado. El hombre inicia y Dios concluye. Yo comienzo buscándolo, me arrepiento, lo busco y Él me dice, sí, hijo, te perdono porque tú empezaste a buscarme. Cuando oigan a alguien que piensa de esa manera, díganle que está equivocado, que nosotros somos pecadores y nosotros no empezamos a buscar a Dios. Yo me arrepiento y busco a Dios y así Dios me acepta. No. Él viene a mí y genera el arrepentimiento con su palabra porque yo soy pecador y yo pecador no puedo comenzar las cosas. Este otro también está mal. Dios inicia y el hombre concluye. Dice, Dios comienza todo y yo concluyo con mi fe creyendo en Él. Pero estamos viendo que nosotros no tenemos fe. La fe nos las tiene que dar Dios para que nosotros podamos responder. A ver, ahí va una pregunta. ¿Cómo se genera la fe en nuestra vida? A ver, ahí va.
A ver, Luis Bello, ¿usted quiere contestar? Adelante, Luis Bello. Sí, pastor. Bueno, la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En tanto que primeramente Dios ya no está hablando, a veces no con la Biblia, sino trayendo a nuestra mente un estado de conciencia de creer, de empezar a creer en Él. Ok, muy bien. Gracias, Luis Bello. A ver, ¿alguien más quiere añadir otra cosa? ¿Cómo se genera la fe en nosotros? Si ya dijimos que no puede proceder de nosotros porque estamos muertos, no es algo que nosotros podamos tener por nosotros mismos, sino que es algo que nos llega. A ver, Roberto, ¿qué nos dice usted? Bueno, la fe es a través del Espíritu Santo, mediante el Evangelio. Si bien el hermano dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces todo eso lo genera el Espíritu Santo. Ok, gracias Roberto. Muy bien, bueno, los dos están bien porque la palabra de Dios nos dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, Romanos 10:17. La fe viene por el oír, ¿verdad? Claro, por oír la palabra de Dios, porque como dice Isaías, la palabra es la que va a hacerlo todo en nuestra vida, va a generar la fe. Entonces la fe yo la recibo por medio de la palabra, escuchando la palabra y por medio del evangelio que llega a mi vida. Por ejemplo, en Hechos, fíjense, está predicando el apóstol Pedro, está hablando el evangelio y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Ahí está. Entonces llega el evangelio por medio llega la fe por medio de la palabra. Por eso Pablo le decía a los Gálatas si habían recibido el Espíritu por oír con fe o por las obras de la ley. El Espíritu y la fe no lo vas a recibir haciendo cosas. No hay nada que tú puedas hacer para recibir la fe. La fe Dios te la manda para que creas. Y a medida que estás en contacto con la palabra de Dios, tu fe se alimenta, crece. Pero eso lo da solo la palabra de Dios. Aquí voy a hacer una observación muy importante. Y la observación es la siguiente. Un pensamiento erróneo. Esta persona dice, estaba viendo un paisaje hermoso ahí recostado y mi fe creció mucho mientras veía un paisaje. No, la fe no crece mientras vemos un paisaje. La fe llega por medio de la palabra de Dios. ¿Sale? No puede llegar por medio de la contemplación de un paisaje. Esta otra persona dice, Dios me dio la fe cuando escuché cómo un hermano se acercó a Dios. Bueno, los testimonios son bonitos y nos dan ánimo, ¿sí? Nos motivan, nos dan ánimo, pero la fe viene por la palabra de Dios, exclusivamente a nuestra vida. Una cosa que hay que distinguir y que es muy importante es que tenemos que diferenciar entre la fe y el estado de ánimo o las emociones, ¿sí? A veces confundimos la fe con el estado de ánimo y decimos, estoy muy triste, esta vez sí no tengo fe. Y cuando estamos alegres creemos que sí tenemos fe. No, no es cierto. La fe es algo muy diferente al estado de ánimo. Yo puedo estar muy triste
y sigo teniendo fe porque mi fe procede de la palabra de Dios, no de mi estado de ánimo. O puedo estar contento y tener fe. ¿Se acuerdan del salmista? Él escribía salmos y muchas veces estaba bien triste. Su hijo se había levantado en armas, tenía muchos problemas, lo andaban persiguiendo, pero él tenía fe o no. Sí, sí tenía fe, aunque estaba triste, aunque estaba llorando. En esos momentos él sí estaba teniendo fe. A veces hay personas que van a su templo y si se emocionaron, dicen que hubo fe. Y si no se emocionaron, dicen, no, pues esta vez no hubo fe. Porque ellos entienden que la fe es lo mismo que la emoción. Y la fe no es lo mismo que la emoción, ¿sale? La fe es algo que Dios genera en nosotros con su palabra. Entonces hay que hacer esa diferencia que es muy importante. A ver, hasta aquí. Estamos a la mitad de nuestra clase. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Quieren hacer alguna aportación? Este es el momento. Profesor, Sí, usted nombró Roberto. en el versículo 14 de 1 de Corintios, capítulo 2, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿A qué se refiere con el hombre natural? Claro, el hombre natural pues es el hombre así como nace, el hombre así como viene al mundo, el hombre en el estado pecador, vamos a decirlo así, en el que es engendrado y en el que llega aquí. Es el hombre que todavía no es espiritual. ¿Cuándo es espiritual? Pues cuando Dios, por medio de su palabra, genera nuestra fe y nos da su espíritu. Ahí ese hombre es espiritual. Un hombre no es espiritual por todas las obras que se ponga a hacer. Es espiritual porque Dios le mandó su palabra, le mandó su espíritu y ahora él ya vive en Dios. A veces muy deficientemente, a veces con sus luchas y sus problemas, pero esa persona es espiritual. Aquí hay que olvidarnos de ese concepto, de que si siempre estás en tu templo, sí eres espiritual. Si evangelizas a 20, sí eres espiritual. Si tienes un montón de actividades, sí eres espiritual. Desolvídense. En realidad, espiritual es aquella persona que Dios generó la fe y el Espíritu de Dios está ahí. Y el hombre natural, pues, es el que vive así como nació, ¿verdad? ¿No? Sin darse cuenta de la bendición de Dios y de su palabra y de todo eso. ¿Algún otro comentario o pregunta? Pastor, qué pena. Lo que acabas de decir, a mí me viene a la mente como lo que a veces pasa en las diferentes iglesias, ¿no? Estamos pasando una prueba y llega un hermanito y le dice a uno, o sea, lo acusa como que uno está pecando, porque no han entendido que las pruebas nos llegan a todos y que tenemos días buenos como tenemos días malos y no falta el hermano que quién sabe en qué está mal, en qué está fallando, no está orando, no está ayunando. Entonces muchas veces caemos en ese error de juzgar a otras personas y no es así. Abajo de cuál es allá de donde está. No es así, o sea, nadie incluso Dios no nos dijo que este camino va a ser fácil. No, este camino es, el mismo Pablo nos dijo. Entonces, a veces llegan esos hermanos como a acusar y eso lo pone a uno a dudar. Pero el que no está fuerte espiritualmente, pues de pronto sí se deja creer en esos comentarios, pero cuando uno sabe que realmente es porque tenemos que pasar pruebas, porque las pruebas son las que nos hacen fuertes y vamos adquiriendo madurez en el cristianismo, pues estamos confiados. Sí, así es, totalmente. Excelente comentario y excelentes preguntas, todas las que han hecho. Muy bien, si gustan, entonces podemos continuar adelante con lo que resta de nuestra clase.
Muy importante entonces diferenciar la fe de la emoción. La fe no es una emoción, aunque cuando expresemos nuestra fe, a lo mejor hay emoción, pero no es exclusivamente una emoción. Dios nos habla exclusivamente a través de su palabra, ¿eh? Dios no nos va a hablar por medio de nuestros propios pensamientos o nuestros propios sentimientos. Más adelante vamos a ver cómo cuando nos empapamos de la palabra de Dios, pues nuestros pensamientos tienen que ver con la palabra de Dios y obviamente están relacionados con la fe, pero una vez que la palabra de Dios está con nosotros, ¿ok? La teología de la decisión, entonces dice todo lo contrario. La primera es, yo empiezo y Dios concluye, y eso está mal. Pero la teología de la decisión dice, entonces Dios empieza y yo concluyo. Y está igual de mal. Unos comienzan así, yo empiezo, Dios concluye, y otros al revés, ¿verdad? Está bien, Dios empieza, pero yo concluyo. Pero para concluir se necesita tener fe en Dios y nosotros no tenemos fe en Dios. Dios la genera. Por esa razón decimos que Dios empieza y Dios concluye. Dios comienza la salvación y tú la concluyes con tu fe, o sea, con tu decisión, vamos a decirlo así. Tú decides si pones tu fe en Dios o no pones tu fe en Dios. El problema es que tú no tienes fe. A ver, si una persona no tiene dinero, ¿puede decidir poner 10 millones para un proyecto o 10 millones para otro? No, no puede decidirlo porque no los tiene. Lo mismo le pasa al ser humano, no tiene la fe, entonces no puede decidir poner su fe en Dios o no ponerla. Esta señora estaba en estado de coma y cuando salió del estado de coma vio a sus seres queridos alrededor y le agradeció mucho a Dios, abrazó a sus seres queridos y dio gracias. ¿Qué hizo esta señora para despertar? Nada, nada, no hizo nada, o sea, simplemente se dio cuenta de que estaba despierta. Dios así es, o sea, simplemente nos despierta, nos hace su obra con su palabra y agradecemos a Dios por la obra que ha hecho, ¿verdad? Ay, les voy a platicar algo que me disculpo si no me doy a entender, pero si no me doy a entender, me interrumpen y me dicen, ¿sabe qué, pastor? Que no le entendí absolutamente nada. ¿Sí? Les platicaba que yo fui profesor de hebreo en algunos seminarios acá en la Ciudad de México. Miren, la lengua hebrea tiene una forma verbal que se le conoce como los verbos en causativo. ¿Cómo es un verbo en causativo? En causativo, el verbo yo golpeo, en causativo se dice yo hago golpear, yo hago que lo golpeen, yo ocasiono que lo golpeen, ¿sale? Claro que es con una sola palabra, con un solo verbo conjugado. Un solo verbo conjugado no, en causativo no significa yo golpeo, sino significa yo hago que lo golpeen, ¿sale? Yo lo ocasiono, yo lo origino. Muchos idiomas como el español, como el inglés, no tienen una conjugación en causativo. Para decir el causativo tenemos que utilizar los términos yo hago que lo golpeen o yo lo mando a golpear. Tenemos que dar una explicación. Pero hay idiomas que tienen una conjugación en causativo, como por ejemplo el japonés. Un verbo conjugado en causativo en la lengua japonesa significa que él no lo hizo, pero él lo causó, él lo originó. El náhuatl de los antiguos mexicanos también tiene un verbo, tiene una conjugación causativa
Cuando aparece un verbo náhuatl conjugado en causativo, significa que esa persona no lo hizo, pero él fue el culpable de que sucediera, él lo ocasionó, lo originó. Y la lengua hebrea también tiene una conjugación en causativo. Cuando aparecen los verbos conjugados en causativo, significa que alguien lo hizo. Como por ejemplo, ¿se acuerdan de David que adulteró con una mujer llamada Betsabé? Y luego mandó al esposo de Betsabé hasta enfrente del ejército para que lo mataran. El profeta le dice, tú mataste a Urías, pero pues él no lo mató directamente, no le puso una pistola, no lo mató así de manera directa, pero él ocasionó la muerte de Urías. Eso es un verbo en causativo. Le dice, tú lo mataste, pero está conjugado en causativo. Tú ocasionaste su muerte. ¿Sale? Bueno, cuando la Biblia habla de nuestra conversión, el término es en causativo. Por eso dice la Biblia, haznos volver a ti. ¿Yo cuándo me voy a acercar a Dios? Nunca. Entonces la petición de Jeremías en las Lamentaciones es, tú ocasiónalo, Dios. Tú haz que yo venga a ti. Y yo por mí mismo nunca voy a venir a ti. Tú origínalo, tú cáusalo, tú ocasiona que yo venga a ti. Por eso dice, haznos volver a ti. Jeremías dice también, conviérteme y seré convertido. Fíjense cómo los profetas en el Antiguo Testamento ya se habían dado cuenta de que ellos por sí mismos nunca iban a venir a Dios. Por esa razón le decían a Dios, conviértenos, ocasiona nuestra conversión, origina nuestra conversión, pon los medios para que nosotros estemos cerca de ti. Qué bonito, porque por medio de eso, la Biblia en el Antiguo Testamento confirma que no somos nosotros, sino que es Dios el que lo origina todo. Es Dios el que lo causa todo. ¿Me di a entender, hermanos? Sí, se comprendió más o menos lo que acabo de decir. A ver, díganme así, si se entendió. Ok. Sí, Roberto. Sí, se entendió, profesor. Entonces nosotros no tenemos ningún papel en nuestra conversión. Ok, perfecto. Así es. ¿Cuándo me voy a acercar yo a Dios? La primera vez nunca. Dios es el que va a originarlo todo y ya una vez que Dios ha hecho una obra en su palabra, ahora sí, voy a tener ganas de venir a el Señor. Seguimos adelante y Dios inicia la salvación y Dios concluye la salvación. Así que hoy vimos dos pensamientos erróneos. El primero, yo inicio, yo me arrepiento y vengo a Dios y Dios me perdona. No, eso está mal, porque yo no me arrepiento por mí mismo. Dios es el que inicia. Y el segundo es, está bien, Dios inicia, pero yo decido si pongo mi fe en Él o no. También está mal, porque yo no tengo fe. Dios la genera en mi vida. Así que Dios inicia y Dios concluye. Y toda la gloria es para Dios y nada para nosotros. Nada de que yo decidí poner mi fe en Él o yo decidí arrepentirme y buscarlo. Ese es uno de los errores que a veces cometemos los pastores, quizá porque no hemos estudiado muy a fondo el tema o quizá porque no nos damos a entender y seguido decimos, a ver, ¿quién quiere recibir a Cristo? Pásele aquí adelante.
¿Quién quiere decidir en estos momentos arrepentirse? ¿Quién quiere decidir ahora sí, en verdad, seguir a Dios? ¿Quién quiere decidir? Esa es la teología decisionista, ¿verdad? Pero cuando nosotros decidimos, nunca vamos a estar seguros. Yo conozco personas que ya recibieron a Cristo como 20 veces y no saben cuál de todas fue la buena o no. ¿Cómo puedo estar seguro? Pues puedo estar seguro porque yo no lo originé. Eso lo originó Dios. Yo no estoy aquí porque lo decidí. Estoy aquí porque Dios en su misericordia puso su palabra en mi vida y aquí estoy, con una vida imperfecta y con mis luchas y mis dificultades que tiene que enfrentar todo cristiano, pero aquí estoy porque Él fue misericordioso conmigo. Toda la gloria es para el Señor. Muy bien, esta es nuestra clase del día de hoy. Y quisiera saber si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna aportación antes de que concluyamos nuestra clase. Luis Bello, ¿qué quiere decir? A ver. Sí, adelante, adelante. Perdón. Raimundo, ¿va? A ver, Raimundo Bueno, Fonseca. Raymond. Bueno, Raymond. yo quería aportar que una vez con mi madre estaba viendo una película cristiana que contaba la historia de 12 personas, algunas ya conocían al Señor, otras no. Bueno, en esta película se nos muestra un hombre que está predicando la palabra de Dios. Entonces, él ve a un grupo de personas en una camioneta y él decide hablarles del Señor. Uno de ellos, eran ladrones. Uno de ellos piensa bien en lo que pasó, entonces él, en un escape después de un robo, termina entrando a una iglesia. Y lo que primero que le pide al Señor es que si es real, que evite que lo arresten. Y así pasa. Entonces él empieza a convertir su vida. Y como usted quiso enseñar en la clase de hoy, esto no fue porque lo decidió, sino porque Dios permitió que los eventos fueran así y que lograra terminar conociendo al Señor. Muy bien, bueno, luego nos manda el enlace para ver la película y poder conocerla. Gracias, Raymond. A ver, Luis Bello, ¿qué tenemos que decir hoy? Pastor, tengo acerca de dos afirmaciones que comúnmente hacemos, ¿no? Como por ejemplo, el día que me entregué al Señor o el día que recibí al Señor o acepté. ¿Cómo podemos salir de ese pensamiento? ¿Y cuál sería la manera correcta de declarar nuestra fe? Sí, lo que pasa es que a veces no tenemos el lenguaje preciso para expresar las cosas y como no tenemos el lenguaje preciso, por eso utilizamos ese tipo de palabras, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que Dios es el que tuvo misericordia de nosotros y está aquí. Debemos ir acostumbrándonos a cambiar el lenguaje, a ir corrigiendo ese tipo de cosas, aunque a veces se nos van a salir de manera automática, pero Dios nos puede ayudar a ir corrigiendo ese lenguaje y es mejor decir el día que Dios o cuando Dios vino a mi vida o Dios tuvo misericordia de mí y me hizo ver esto y que todo empiece de allá para acá, de Dios hacia mí y nada empiece de mí como mi iniciativa para seguir a Dios. Creo que esa es una manera que nos puede ayudar mucho. Mago, ¿usted había levantado su mano, magos, o no? Pues sí, más que, de hecho, me agradó mucho la clase, muy bien explicada, realmente la comprendí. Yo soy nueva bueno, en tomar el curso, es mi primer curso, y la verdad es que muy entendible. Estoy muy agradecida con su prédica. Ok, pues gracias a Dios y esperemos que así siga siendo todo sencillo para que podamos entenderlo. Roberto, por favor. Sí, profesor. Bueno, un día me explicaron sobre ese juego de palabras que a veces los pastores
enseñan a decidir y aceptar a Jesucristo, ya sea por una invitación o algo así. Pero yo en la Academia de Cristo he aprendido que cuando decimos yo he acercado a Jesucristo, nos estamos poniendo como figura principal. Yo he aceptado a Jesucristo. Entonces estamos dejando de un lado a Jesucristo, nos estamos dando la gloria a nosotros mismos. A decir, yo, como el niño del pozo, quería salvarse a sí mismo, ¿cierto? Una compañera dijo una respuesta a la invitación de Jesús, pero no olvidemos que el Señor produce en nosotros el querer como era ser, ¿cierto? Y usted acaba de decir, la gloria siempre va a ser para el Señor, o siempre es para el Señor. Él nos busca, Él nos elige, como bajó un versículo ahora que dice, yo los busqué a ustedes, no ustedes a mí, algo así, no recuerdo bien. Entonces, toda la gloria es para Él. Así es, totalmente de acuerdo y creo que en eso todos estamos en sintonía. Y Dios nos ayudará a tener el lenguaje adecuado para poder expresar todo esto. Bueno, mis queridos hermanos, pues que Dios los bendiga. El próximo martes a las 8 de la noche tenemos nuestra tercer clase. Por ahí en un momento les van a llegar las diapositivas que presenté el día de hoy y mucho más noche la grabación porque tenemos que convertirla y subirla, entonces tarda un poco más. Pero nos vemos el siguiente martes, primeramente nuestro Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro sobre ti y te conceda la paz. Muchas bendiciones a todos. Lindo fin de semana y nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bendiciones para todos. Bendiciones. Y si es voluntad del Señor, nos Hasta vemos en la luego. próxima clase. Gracias, pastor.